Ya estoy aquí, doctora Pina. Muy buenas tardes, doctor Felipe, bienvenido. Gracias, Un gracias. segundito, por favor. Sí, sí, ustedes me dicen a qué los comparto y todo, ¿no? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario del día de hoy. Hoy en el doctorado en biociencias vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Felipe Palma. El doctor Felipe Palma es de formación biólogo, tiene la maestría en ciencias en biología vegetal por parte de la UNAM, así como la formación en biología. Su doctorado él lo cursó en nuestra facultad, tiene el doctorado en ciencias médicas y biológicas. Es profesor investigador de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Realmente el doctor Felipe tiene una amplia trayectoria sobre el tema que nos va a comentar el día de hoy, referente al estudio, la historia de los agaves en nuestro estado. Incluso describió una especie que lleva su nombre. Esto lo hizo en el año de 1993 en una colaboración con el doctor Abisaí García Mendoza de la UNAM. Tiene el mérito ecológico del 2010 por el grado de conocimiento de los agaves de Oaxaca. Ha publicado diversos artículos, numerosos artículos sobre la importancia de los agaves de Oaxaca, México y Centroamérica. Asimismo, desde el año 2015 es miembro honorario del Consejo Ciudadano para la Protección y Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca. En el año 2019 recibió un reconocimiento por parte de la UNAM debido a su amplia trayectoria por 30 años consecutivas al ser un colaborador en la Colección Nacional de Agaváceas. Colabora con diferentes instituciones educativas como la UNAM, el CIDIR, el Instituto Politécnico Nacional, el CIDESTAP. También colabora con el sistema de universidades del estado de Oaxaca, obviamente con nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca, y así con diversos campus del Tecnológico Nacional de México, perdón. Es un gusto poder hoy escucharlo. Sabemos de su amplia trayectoria y de la forma tan bonita y tan apasionada que él versa sobre los agaves. Así que muchas gracias, doctor Felipe, por aceptar la invitación. Bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora Pina. También gracias a ustedes por invitarme. En el momento que ustedes me indiquen, comparto mi presentación. Adelante, por favor. Sí, ok. Bueno, primero que nada quiero decirles que lo que les quiero platicar hoy es pues, un resumen realmente muy rápido de muchas de las cosas que particularmente yo he estado haciendo con un grupo de trabajo con el que colaboro en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Ahí he estado trabajando desde 1984 y realmente todos mis trabajos profesionales y toda mi productividad científica está basada precisamente en este gran tema. Yo realmente trabajo con los agaves desde que era estudiante en la UNAM y pues, desde entonces no he dejado de trabajar en miles de aspectos que tienen que ver con esto. Particularmente quiero decirles que lo primero que yo encontré es precisamente que yo soy oaxaqueño, yo nací en San Pablo Huitzo, es aquí en donde vivo, y aunque estuve mucho tiempo fuera por desarrollar precisamente varios de mis estudios, pues regresé a mi tierra y yo siempre he considerado que es la tierra del maguey, del mezcal, todo Oaxaca, y por esa razón es que comencé a trabajar profesionalmente desde el principio con esto. En 1984, el Tecnológico de Oaxaca me dio la oportunidad de iniciar con ellos en precisamente un gran proyecto que ya en ese momento tenían, que se llamó Plan de Desarrollo de la Agroindustria del Agave en el estado de Oaxaca. En realidad, es un super proyecto que generó 10 volúmenes, todos ellos aparecen en este cuadro, y pues todos los autores que ahí también aparecemos, estuvimos involucrados y muchísima gente más, ¿no?
Esto fue precisamente el parteaguas que generó y motivó precisamente que nos estuviéramos involucrando en esta gran temática. Para empezar, en ese momento, 1984, desde luego que no existían las normas oficiales mexicanas que rigen en este momento a la producción de esta bebida destilada alcohólica. No existía ninguna organización así muy establecida y mucho menos una institución que se dedicara, ni siquiera en el aspecto económico, a ver qué es lo que estaba pasando con esta gran industria. Realmente la industria del maíz y del mezcal le da de comer a muchísima gente en Oaxaca. En este momento calculamos que son cerca de 40,000 familias las que dependen directa e indirectamente de esta producción, de esta productividad. Para entonces empezamos originalmente, la doctora Claudia López y yo, a trabajar con las plagas y las enfermedades, y en ese momento precisamente nos empezamos a topar con algunos problemas de índole taxonómico. Ya para entonces yo ya había iniciado mi tesis de licenciatura, yo estaba recién egresado de la UNAM y ya estaba trabajando con los agaves de Oaxaca, y comenzamos precisamente a trabajar más bien con este asunto de las plagas, pero nos empezamos a topar con graves problemas, sobre todo de la identidad de las plantaciones y de la materia prima que en ese momento se utilizaba masivamente para la producción de mezcal. Y es así como nace precisamente un gran trabajo que es el que incluso todavía no termino, después de 30 y tantos años, todavía no termino. Esa es más o menos una panorámica de lo que se veía en aquellos días, en la década de los 80s, aunque los cultivos de agave eran pues bastante grandes, no alcanzaban las dimensiones que tienen en este momento. La producción de mezcal también no era cualquier cosa, es decir, de lo que se registraba y se pagaba impuestos. En 1984 se generaba más o menos como un poquito más de 3 millones de litros de mezcal, y pagaban esos 3 millones impuestos, precisamente, que eran un ingreso bastante pues confortable para el gobierno oaxaqueño. Sin embargo, esos 3 millones no eran todo, eran muchísimo más de lo que se producía. En 2016, precisamente con este asunto de que las cifras siempre han estado, pues digamos que ocultas, han estado, pues no han sido corroboradas ciertamente en el campo de los hechos. En 2016, el gobierno de Oaxaca me contrató precisamente para que hiciéramos una evaluación de la realidad de la producción, y efectivamente solamente se registran aproximadamente el 30% de la producción real. Es decir, si ese mismo dato lo trasladamos otra vez a 1980 y 84, pues no se producían 3 millones, sino más bien se producían 10 millones de litros. Actualmente también se tiene la idea, se tiene la sospecha, porque también es así un dato totalmente confirmado, que producimos alrededor de 15 millones anuales de litros de mezcal. Es una cantidad increíble, ¿no? Y realmente no vemos que esta situación pues mejore sobre todo la economía de los campesinos, que son los verdaderos productores. Pero regresando un poco al asunto que nos lleva a esta plática el día de hoy, la taxonomía de estas plantas en aquellos días todavía estaba muy confusa. Se decía que como no tenían una certeza los taxónomos de hablar así con mucha propiedad y decir quién era el maguey espadín, que es el que reina los campos de cultivo oaxaqueños para la producción de mezcal. Los menos atrevidos, pues decían que se llamaba agave mezcalana, y eso en realidad es un invento. Ese nombre parece científico, pero en realidad no existe. Y los más atrevidos de los taxónomos, pero con todavía muchas dudas y sospechas, solamente se atrevían a decir que era agave afinis tequilana. Es decir, nos emparentaban con la materia prima del tequila. Y realmente no tiene, sí es cierto que tenemos una afinidad incluso genética con los agaves productores de tequila, pero nuestros agaves tienen su propia identidad taxonómica. En realidad es en ese momento que inicié con el proceso de la revisión taxonómica de todas las especies de agave de Oaxaca, y determiné así contundentemente que se trata de agave angustifolia.
Es decir, mi tesis de licenciatura, al ratito van a ver ahí por ahí una portada, esa es la que genera precisamente la primera revisión nacional en ese momento, y después ya nos dimos cuenta que era a nivel más bien mundial, ¿no? La primera revisión taxonómica de este grupo de plantas tan importantes, no solamente para Oaxaca y para México, sino para muchas partes del mundo donde también hay algunas industrias, desde luego no de bebidas destiladas, sino de otras cosas en las que el agave es la materia prima más importante, ¿no? Bueno, también les pediría que si tienen alguna duda, por favor, no, inmediatamente háganmela saber para que podamos avanzar con mayor certeza, si es que son tan amables, ¿sí? Bueno, entonces, continuando con este proceso, hay algunos datos que también es importante reconocer sobre la importancia de estas plantas. Primero que nada, los restos arqueobotánicos más antiguos del mundo sobre la utilización de los agaves por el hombre prehistórico están en las cuevas de Guilanaquis, ahí muy cerca de Mitla. Bueno, muy cerca de Tlacolula, entre Tlacolula y Mitla. Geopolíticamente realmente pertenecen al municipio de Tlacolula de Matamoros. Entonces, en la cueva de Guilanaquis están, estas tres imágenes que están a la derecha en la pantalla, son bagazos masticados de maguey cocido. Es decir, el maguey seguramente que se coció por alguna eventualidad meteorológica, es decir, algún rayo, algún incendio, lo que provocó es que se cocieran los magueyes, y precisamente la necesidad de conseguir alimentos, porque en realidad en esa zona no son muy disponibles, llevó a que el error y el ensayo ayudar al hombre prehistórico a reconocer que se trataba de las bases de las hojas de los agaves, que contienen una gran cantidad de carbohidratos y desde luego otros compuestos más que precisamente le permiten sobrevivir en esas condiciones pues de sequía y de condiciones desérticas en las que se encuentra esa zona. Guilanaquis está en zapoteco, yo no hablo zapoteco, pero lo que sí me han dicho los que sí lo hablan es que significa la cueva blanca. Eso es lo que significa Guilanaquis. Y en Guilanaquis no solamente están los restos arqueobotánicos de agave más viejos, datan de 8,000 años antes de Cristo, sino que también ahí están los restos arqueobotánicos más antiguos del mundo de maíz, esos son de 6,000 años antes de Cristo, de chile, de calabaza, de frijol. Es decir, esta región del mundo en realidad es una de las dadoras de vida a la agricultura mundial. Entonces, aquí en esta región tan cercana a nosotros, se genera mucho de la agricultura moderna y muchas de las especies que en este momento son importantes para nuestras vidas. Pero bueno, en este caso particularmente agave. En la otra región muy cercana también, que está en el Valle de Tehuacán, las cuevas de Coscatlán. Bueno, aunque aquí el mapita está así muy exagerado, en realidad no estamos tan cerquita, pero bueno, el Guilanaquis tiene los restos más antiguos y la que le sigue en edad es precisamente las cuevas de Coscatlán, y hay casi lo mismo, es decir, hay bagazos masticados, hay fibras, hay restos de plantas que se usaron como escobas, y bueno, hay algunas otras cosas. También las fibras son muy importantes, los lazos, los hilos, los mecates, porque se generan precisamente lazos para hacer redes y envolver precisamente a los muertos. Es decir, ya para esta época también ya se enterraban a los seres queridos, es decir, no se dejaban nada más a la intemperie o ahí abandonados a lo que pudiera suceder ya muertos, sino que también ya se envolvían en pequeñas redes, desde luego de una manufactura todavía muy simple, muy sencilla, pero fibras de agave eran los que se utilizaban. Y de esos también todavía hay algunos restos arqueobotánicos ahí trascendentes que nos ayudan a saber cuánto tiempo tiene de utilizarse. La otra situación que a mí particularmente me motivó a poder trabajar con esto es, primero que nada, la carencia de información respecto sobre todo a la taxonomía de las especies. Y enseguida que este mapa es el mapa mundial de distribución natural de los agaves. Nuestro país tiene un poco más del 75% de la riqueza mundial de los agaves.
pero particularmente Oaxaca, que es nuestro estado, tenemos un poquito más de 40 especies de esas 186 que aparecen en el mapa, y entonces nosotros tenemos la riqueza más grande de todo el mundo en cuestiones de agaves. Desde luego que eso no lo sabía yo en ese momento, ¿no? Eso ya lo hemos investigado conforme avanzan los años, pero en ese momento ni siquiera teníamos sospecha de qué es lo que teníamos en Oaxaca. Entonces, sí, lo que sí quiero decirles es que, bueno, también la exageración de los mapas, aunque este es el mapa nacional de magueyes y mezcales, parece que Oaxaca solamente fuera un puntito así, pues que está disuelto en esta gran masa territorial y masa de ocupación de algunos productos que usan precisamente maguey para poder elaborarse, ¿no? Aquí este mapa corresponde no nada más a mezcales, porque también el tequila es un mezcal, entonces aquí está considerado, el bacanora también es un mezcal, y bueno, aquí está igualmente considerado, y el comiteco es un destilado de agave, no se le puede llamar mezcal, pero es un destilado de agave, aunque originalmente también fue un mezcal. Este, Hay agaves en la península de Yucatán, y no solamente han sido utilizados para la producción de fibras de ixtle, sino que también en la actualidad produce un destilado de agave que ellos localmente le llaman el tequila yucateco. No tiene la calidad que tienen los tequilas de Jalisco, de Michoacán, incluso de Tamaulipas, de Guanajuato, pero sí tiene pues un grado alcohólico que finalmente en muchos de los consumidores es lo que inmediatamente buscan de una bebida destilada. Bueno, entonces este mapa también no nos deja así, no nos dejaba ver mucha de la realidad de lo que teníamos en nuestro pequeño país, yo así le llamo a nuestro estado. Los primeros resultados que generamos con la investigación es, bueno, primero agave angustifolia, el agave mezcalero por excelencia de Oaxaca. Enseguida sus enemigos naturales más destacados, que son estos tres, ¿no? Dos que se llaman toritos o picudos. Seguramente que el que más reconocen es el más grande, que está en la parte baja del medio, en la parte inferior de la parte mediana. El de arriba de ese mismo es el torito, que lo que provoca es que se come los tallos, se come las piñas del agave, y deja ahí sus huevos, y entonces tiene una sobreposición de generaciones, y en realidad es una de las peores plagas que tiene precisamente nuestro gran cultivo de los espadines. Y hay otra plaga que son los gusanos rojos, el chinicuil. Muchos campesinos le rogarían a Dios que tuvieran plagados sus magueyes de este gusano, porque además tiene precios que ya son más o menos exorbitantes. Bueno, esa razón ha controlado de alguna manera la situación en la que se encontraban en la década de los 80s. Es decir, en los 80s ni se producían tanto mezcal para poner, bueno, tanto mezcal de gusano para ponerlo como aditivo, porque eso más bien es un aditivo, ni se producía tanta sal de chile, que es la que lo consume, y tampoco se consumía en las grandes cantidades condimenticias que en estos días también se suceden. Entonces, este es de los primeros avances que ya habíamos logrado, y la primera publicación del librito del plan de desarrollo, pero continuando con la investigación taxonómica, yo seguí indagando, seguí investigando, y encontré, bueno, pero también aquí quiero platicarles la historia porque no es tan fácil de hacerlo. Yo egresé de la Universidad Nacional en 1984, y mi tesis fue sobre los agaves de Oaxaca, pero como Oaxaca no es cualquier territorio, es el 5% del territorio nacional, pero yo digo que es el 5% del territorio nacional, pero si es que estuviera así totalmente plano, porque con tantas montañas y tantos valles, yo digo que es un poco más del 7% del territorio nacional. Y entonces mi tesis de licenciatura se tardó 7 años. Mi director de tesis estuvo a punto de votarme como un estudiante no graduado varias veces, pero después ya hablando con él le dije, mira, lo que pasa es que pues cada vez encuentro más y más y más y más, y este es el cuento de nunca acabar. Yo quisiera ver que en cuanto ya deje de encontrar más nuevas, entonces en ese momento le paro, y entonces en ese momento me titulo.
Así que yo inicié mi tesis en 1984 y me titulé de biólogo hasta 1991. Lo que ustedes ven aquí en la columna que está coloreada en verde son los resultados de mi tesis de licenciatura en 1991, pero lo que aparece en amarillo es lo que realmente tenemos en este momento, en 2021. El género agave, taxonómicamente, se divide en dos subgéneros. El subgénero Litea, aunque se escribe Litaea, el género Litea, que son plantas con quiotes y flores que están muy pegadas al quiote. Parece que no, más bien no tienen ramas y por esa razón no se ve que se ramifique la inflorescencia, que se ramifique el quiote. Ellos generalmente se usaban hasta, bueno, cuando yo inicié la taxonomía de los agaves, única y exclusivamente se usaban para cuestiones de producción de fibras, para algunos remedios que tienen que ver precisamente con el uso de saponinas, y nada más, y bueno, ornamentales, porque algunos de ellos son muy, muy, muy bonitos, ¿no? Muchos de estos del subgénero Litea de Oaxaca son verdaderamente endémicos. Por ejemplo, agave quiengola, que es el segundo de esta lista, solamente se distribuye en un cerro del distrito de Tehuantepec, precisamente el cerro de Quiengola, ahí donde está la zona arqueológica. Sí, es el único lugar del mundo, es decir, fuera de ese cerro no existe agave quiengola. Agave nisandensis también tiene una distribución muy, muy pequeña. Originalmente también se describió de la región precisamente de Juchitán, el municipio de Nisandá, y pues también es muy pequeña su distribución. Entonces, cada uno de ellos tiene distribuciones verdaderamente pequeñitas, verdaderamente pequeñitas. De los que más recientemente se han descubierto, agave cavandiri, que sería el 8 de la columna en amarillo, al igual que Giengola, nada más está restringido a un cerro, pero aquí la diferencia es que nada más está en una ladera de un gran cerro, no hay más en todo el mundo. Y bueno, hay algunos otros que también tienen distribuciones muy, muy, muy pequeñas, muy raras. Agave chiapensis originalmente se describió para San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero nos las encontramos en el distrito de Villalta, en el distrito de Ixtlán, y luego en el distrito de Nochistlán y en el distrito de Tepozcolula, pero conforme avanzamos especialmente en nuestro trabajo. Entonces, originalmente en mi tesis registré 9 especies del subgénero Litea, aunque actualmente ya duplicamos la cifra y sigue creciendo la cifra, todavía no terminamos. Y el otro subgénero ya nada más se llama agave, es igual que el género. Este es aquí en donde están todas las especies que se usan actualmente para mezcal, y también para mi tesis de licenciatura solamente reporté 17, aunque en este momento taxonómicamente tenemos 21 especies, pero considerando los otros niveles jerárquicos subespecíficos, tenemos 32. En realidad tenemos 32 taxa del subgénero agave, porque hay 9 variedades, hay 2 subespecies y hay 3 formas. Entonces esto ya incrementa precisamente el número de taxones, el número de rangos taxonómicos en el subgénero. Entonces la riqueza es verdaderamente grande. Es decir, con esto, Oaxaca realmente es un mosaico multifacético, precisamente cubierto de agaves. La única región de Oaxaca que no tiene agaves naturalmente por la humedad y por la temperatura es precisamente lo que corresponde al bosque mesófilo en la Chinantla y a la selva alta en los Chimalapas. Lejos de esas dos regiones, todo el estado, absolutamente todo, desde el nivel del mar y hasta los 3,500 en el Nube Flandes, hay agaves, ¿no? Es decir, tiene una distribución totalmente, casi en la totalidad del territorio. ¿Qué es lo que veía yo en aquellos días cuando iniciamos? Originalmente, pues no hay, bueno, los biólogos trabajamos precisamente con algunas guías para poder identificar a las especies, pero resulta que de agave en ese momento no había pues gran cosa, ¿no? Hasta ese momento, todas las especies de agave conocidas fueron descritas por extranjeros, principalmente por europeos, ¿m? Y en segundo grado, precisamente norteamericanos.
y bueno, de otras latitudes. Pero particularmente los europeos fueron los que describieron a la mayor de cantidad de las especies. Y lo único que de repente decían es, pues la hoja es, tenían alguna forma, ¿no? La hoja es ovalada, tiene espinas grandes, pero en ocasiones no se referían a qué tan grandes. Y entonces, pues este es el inicio verdaderamente del trabajo tan arduo que significa trabajar con la taxonomía de este grupo. Déjame decirles que entre los botánicos, que es en el grupo en el que yo más me muevo, entre los botánicos del mundo, cuando hacen estudios de flora, y lo que hacen es que hacen algunos recuentos de lo que van viendo y van encontrando, pero es interesante porque yo de repente trabajo con algunos grupos de esa índole, y cuando se encuentran en una agave, hagan de cuenta que se encuentran así como que en una piedra, ¿no? La saltan o le dan la vuelta porque con ese no se meten. Es decir, si se trata de agaves, generalmente rehuyen, precisamente porque son plantas pues muy difíciles de trabajar. Estas imágenes que están viendo solamente corresponden a las hojas de el gran complejo que localmente los oaxaqueños conocemos como tobalá. El famosísimo mezcal de Tobalá está hecho con alguna de estas especies. En realidad no es una especie, es un complejo integrado por 5 especies, y de esas 5, 3 son las que más se utilizan precisamente para la producción de nuestro afamado mezcal de Tobalá. Así que cuando les ofrecen un Tobalá, realmente no sabemos exactamente de qué le están ofreciendo, ¿no? Habría que hacer pues ir a ver al productor y irle a preguntar en dónde recogió la especie y cómo era, y al menos mostrarle una imagen a ver si es que se parece a lo que él vio, etcétera, ¿no? Las formas son muy, muy variadas de las hojas, y también la longitud es muy, muy variada, ¿no? En este grupo están los extremos en el tamaño de los agaves. Aquí en la imagen de la izquierda, el conjunto de hojas de la izquierda que están ABC hasta la E, está la especie más pequeña, que es Agavis mensis, que es la especie que describimos el doctor Avisaí y yo. Es una especie chiquita, cabe así en nuestras dos manos, es una especie ornamental muy bonita que crece en Salina Cruz. Y en el otro extremo, bueno, y la planta no crece más de 50 centímetros, y su quiote no alcanza más que 1,5 metros de altura. Y en el otro extremo está Agave atrovirens, se llama el gigante de la montaña. Está normalmente, si es que han visitado Coajimoloyas, por ahí está en Coajimoloyas, y si no, en los picos más altos de todo Oaxaca, que corresponden única y exclusivamente Sierra Norte, Sierra Sur y un poco de la Mixteca, ¿sí? Agave atrovirens tiene hojas en promedio de 1,60, digo en promedio porque puede haber hojas de 2 metros y medio, y una hoja puede pesar entre 60 y 80 kilos, o sea, son unas monstruosidades de hojas. Las plantas, así en conjunto, pueden medir hasta 6 metros de alto. Son plantas enormes, son plantas supermasivas. Sí viven un poquito más de 60 años, 70 años. De ahí que los gringos, algunas de estas especies, les adjudican el nombre de Century Plant, la planta centenaria, porque precisamente son muy, pero muy longevos, ¿no? Es decir, casi es como el tamaño de una generación humana lo que alcanza a vivir uno de estos agaves. Entonces, esto es lo que yo empecé a ver, y bueno, desde luego que es evidente que hay diferencias, y por eso es que me comenzó a interesar este asunto. Y ya no digamos otros caracteres ya más específicos como las espinas. Bueno, las espinas lo único que tienen en común es que pues, se llaman espinas y pican, pero todas sus formas, sus tamaños, sus disposiciones son las que precisamente se utilizan para separar a las especies, para identificarlas y separarlas, y para saber quiénes son. Esta nada más es una muestrita, porque en realidad son muchísimas, ¿no? Lo que sí también quiero decirles es que el rango, bueno, los taxónomos tenemos que aprender y comprender que las especies son altamente variables. Solamente les voy a dar un ejemplo que normalmente les doy a mis alumnos. Si consideramos a la especie humana, vemos que el rango de variaciones, por ejemplo, en tamaños es bosquimanos que miden 1,10, hasta precisamente los Zulu Incata, también africanos, que miden 2,50 de altura, ¿no? Entonces, si nada más nos vamos por la altura,
tenemos humanos que miden 1,10 de altura y otros de 2,50. El rango es bastante amplio. Si consideramos el color de la piel, desde pieles totalmente blancas, casi translúcidas, hasta pieles totalmente oscuras, pasando del color de negro a azul marino. Si consideramos otro carácter, por ejemplo, el pelo, ¿no? Pelo totalmente claro, rubio, lacio, hasta pelo totalmente oscuro, rizado y muy corto. Es decir, tenemos en la especie humana una variabilidad enorme precisamente de caracteres morfológicos. Y eso mismo sucede en todas las especies. Entonces, por lo que es tan difícil la cuestión taxonómica es porque hay que considerar todo ese rango de variaciones, ese rango de variabilidad y precisamente tratar de utilizar pues los criterios más oportunos para poder separar a las especies. Desde luego que en estos días también la taxonomía molecular ya es otra herramienta más que nos ayuda en ocasiones a ya dar el paso decisivo y ya definir con mayor exactitud la especie, pero eso realmente es muy reciente y todavía no es tan fácil de realizar. Bueno, siguiendo con esta situación. Bueno, nada más estas otras espinas más, así como para ejemplificar el asunto. ¿Cómo son los quiotes también? Es decir, ¿dónde están dispuestos? Lo que ven aquí en la imagen de la izquierda son los frutos, es decir, ya que las flores fueron fertilizadas, se convierten en frutos y esto es lo que se ve en los quiotes y de esos frutos, ahí están encerradas las semillas que son las que aparecen a la derecha, esas son muy pequeñas, por eso la escala está en milímetros. Entonces, hay que reconocer todo esto, ¿no? Todas las semillas oscuras, porque hay negras y blancas, todas las semillas negras son viables. Lo negro es porque tienen precisamente un pigmento que precisamente es un carácter taxonómico ya ahora muy utilizado, fitomelano, e incluso agrupa a los agaves con otros grupos de plantas con los que ni siquiera se parece. Están emparentados con los espárragos, y dices, bueno, si agarras un espárrago y agarras un agave, no se parecen absolutamente nada. Sin embargo, ya son caracteres bioquímicos los que ahora también nos ayudan a emparentar taxonómicamente a los grupos de plantas. Bueno, los quiotes, nada más les voy a dar una repasadita rápida. Esa es la portada de mi tesis, el género agave y su distribución en el estado de Oaxaca. Se utiliza como un libro de texto de taxonomía en muchas de las escuelas de la UNAM, en muchas de las escuelas del Politécnico de la Universidad de Guadalajara, y pues yo no he decidido hacerla libro, porque más bien prefiero que que siga manteniendo su estatus de tesis, aunque sí ha generado una cantidad enorme de publicaciones al respecto, ¿no? Bueno, y nada más así rodeado de unas poquitas de las 40 especies que tenemos, aunque digo que tenemos una variedad increíble. Esta es bueno, cuando terminé mi tesis en 1991, pues realmente las cifras que ustedes vieron del rectángulo que están sombreados en verde, era lo que hasta ese momento registramos. Algunas de esas especies, pues las dejé registradas en algún epíteto que era lo más cercano, particularmente esta especie que es la que nosotros describimos. Yo la dejé bajo el epíteto de lo que más se le parecía era Agave potatorum, que es uno de los tobalás, es a lo que más se le parece, pero su rango de distribución no concuerda. Y además tenía algunos otros caracteres que no checaban y que no eran precisamente lo que determinara que fueran estrictamente la especie de las que les hablaba. Y entonces la llevamos a mayor revisión. El doctor Abisaí García fue mi director de tesis. Él trabaja en el Jardín Botánico de la UNAM. Él es el hombre que ha descrito más especies de agave en todo el mundo. Bueno, y en ese momento realmente no esperábamos nada más que registrar una nueva especie. Nos costó mucho trabajo, pero lo logramos. Y al cabo de los años nos dimos cuenta que nosotros fuimos los primeros mexicanos en atrevernos a hacer esta cosa, ¿no? Agavis mensis, entonces con Agavis mensis se determinó un parteaguas en la taxonomía de los agaves de nuestro país,
Y actualmente, pues pero mucha gente sigue precisamente esto que nosotros hicimos, porque pues, realmente los mexicanos conocemos más a los agaves porque convivimos con ellos. Y los extranjeros, pues nada más vienen de pasadita, a veces están aquí 2, 3 años, y con eso es suficiente para hacer precisamente lo que nosotros podríamos hacer o hemos hecho ya recientemente los mexicanos a este respecto. Entonces, agave ismensis, porque precisamente está en la región del Istmo. Originalmente nada más lo habíamos encontrado en las laderas que están frente al dique seco en Salina Cruz, pero después ya nos encontramos en otros lugares del distrito de Juchitán e incluso en una localidad del estado de Chiapas. Es decir, sí tiene una distribución un poquito mayor, pero no deja de estar en el istmo mexicano, no nada más en el istmo oaxaqueño, porque está en una parte de Chiapas que todavía es de la región del istmo de Tehuantepec, aunque no es nuestro estado. Entonces, esta es la nueva especie que describimos en 1993, y bueno, después nos dimos cuenta que nosotros fuimos los primeros mexicanos en hacerlo, ¿no? Esta es una variabilidad grande de lo que podemos ver cuando ya florecen. Déjenme decirles que también los agaves son plantas monocárpicas. ¿Qué significa monocárpicas? Que desarrollan y acumulan nutrientes durante toda su vida con el único propósito de precisamente asegurar la reproducción sexual. La reproducción sexual se logra con la emisión del quiote o del escapo floral, desde luego de la producción de flores y en muchas de las ocasiones, porque no siempre, en la producción de semillas viables. Los agaves tienen muchas estrategias de reproducción. Se pueden reproducir de manera vegetativa por hijuelos que nacen alrededor de la planta, por hijuelos que salen entre las hojas o por hijuelos que nacen en el quiote. Y de manera sexual única y exclusivamente por semillas. Les dije que son muy longevas, son plantas monocárpicas muy longevas, pueden tardar hasta 70 años en producir su escapo, y entonces lo que podemos ver es una planta casi eternamente solamente con hojas, y ya hasta la última etapa de su vida es cuando produce su inflorescencia y después de eso muere, ¿sí? No siempre dejan herederos vegetativos, salvo algunas especies que forman colonias. Entonces se muere una planta y entonces el resto de la colonia sigue vigente, pero algunas plantas son solitarias y entonces ya que se muere, pues ya solo que las semillas germinen o que los hijuelos, los vegetativos que se produjeron, encuentren las condiciones, entonces se reproducen. Esta es una de las condiciones que realmente los mezcaleros reconocen perfectamente, y por eso es que la reproducción de la materia prima para mezcal, pues realmente ha estado vigente al menos durante 200 años en nuestra entidad. Bueno, aquí los quiotes fue cuando ya empecé, bueno, cuando yo ya necesitaba otros argumentos taxonómicos más fuertes para poder describir las especies, que no solamente fueran las hojas. Entonces ya tuve que empezar a incursionar y fijarme exactamente en flores y escapos, pero también en ese momento surgieron muchas cosas más que son de lo que estudiamos precisamente de los agaves. Para empezar, los mezcaleros lo primero que le eliminan a la planta es el quiote, ¿sí? Porque para que la planta acumule los azúcares que están destinados a la reproducción, se tiene que eliminar el quiote y entonces los azúcares se acumulan en la piña, en el tallo modificado. Pero también, si es que sí se dejan florear, son precisamente los productores de un gran alimento muy nutritivo que son las flores, ¿sí? Las flores son altamente nutritivas, tienen aproximadamente el 30% de proteína útil. Generalmente se comen, como se ve aquí en la imagen de la derecha, así hervidas y cocidas y sazonadas con huevo. Esa es la forma más común. Se pueden cocer y poner en vinagre, o simple y sencillamente se pueden cocer y comer así como si fueran ejotes acompañados de alguna salsa. Esa es la forma más común. Todas las flores de todas las especies se comen y todas las flores son altamente nutritivas. Y entonces ese fue un problema con el que particularmente yo me empecé a encontrar, que a los lugares en donde yo esperaba encontrar flores, pues ya habían quitado los quiotes porque pues estaban muy, muy terribles. Para poder describir agave chapensis, para poder reconocer que efectivamente
aunque de manera original Agave chapensis se describió para San Cristóbal de las Casas y se decía que era endémico de un cerro que está en San Cristóbal de las Casas. Yo cuando me lo encontré en Oaxaca, pues buscaba las flores y pues no, cada vez que iba ya estaban cortadas y cortadas y cortadas hasta que tuvimos que hacer pues un convenio, y por eso ven esta foto tan chusca de un quiote, que le tuvimos que poner un letrero para que nos dejaran que floreara y pudiéramos certificar. Y efectivamente, ya que floreó y que pudimos recuperar las flores, esto fue en Santiago Apuala, sí ya ratificamos que se trataba de Agave chiapensis y con eso pues ya la distribución de esa especie en el país creció, ¿no? Realmente estamos a 500 kilómetros de San Cristóbal de las Casas en línea recta, entonces estamos muy lejos de su zona de distribución original, aunque se consideraba como una especie endémica. Entonces lo que sí decimos es que pues tienen distribuciones que de repente los humanos no sospechamos, ¿no? Entonces este es lo que empecé a notar, pero también empecé a ver que en los lugares de nuestro estado en donde los árboles para producir troncos y madera están escasos o son ausentes, las estructuras que se utilizan precisamente como los materiales de construcción más importantes son precisamente los quiotes. Algunos son tan grandes, la casita que ustedes están viendo en la izquierda, solamente 6 postes son troncos, que son horcones, son de enebro, que también es una madera muy resistente, pero todos los demás son quiotes, incluso los que sostienen a las tejas. La imagen de la derecha es precisamente ya un detalle de una casa que todavía está, que todavía se utilizan en muchas regiones de la Mixteca y solamente tiene quiotes. Son muy ligeros, pero son sumamente resistentes. La estructura de los quiotes de los agaves son exactamente el inverso de todos los troncos de los árboles. Los troncos de los árboles tienen mayormente celulosa en los anillos exteriores, porque forman así crecimientos que son concéntricos. Los anillos exteriores tienen mayormente celulosa y en el centro, que es la parte más vieja y más dura de la madera, del tronco, domina la lignina, que es precisamente el carbohidrato que le da la resistencia y dureza a esos troncos. En los agaves, los quiotes están al revés todo el asunto. La lignina está por fuera, eso es lo que conforma la estructura tubular, porque parece un cilindro, parece un tubo. Entonces los quiotes por eso son rojizos o café oscuros y son sumamente duros por fuera. Y el corazón, es decir, el centro del quiote, es sumamente blando, es esponjoso, es puritita celulosa. Entonces, esa resistencia precisamente le da, bueno, y decir, la tensión compresión le da una resistencia bastante más grande que la madera normal y entonces la durabilidad es mayor. No tienen gran cantidad de insectos que piquen, es decir, que coman a los quiotes, porque la lignina, como es precisamente una estructura sumamente dura, entonces no hay muchos insectos que tengan barrenos tan potentes que puedan perforarles. Que eso no sucede en la madera, generalmente como los insectos barrenadores de la madera entran por la celulosa, esa no es tan dura, y ahí sí la pueden atacar. Pero también las semillas, ¿no? Las semillas generalmente en la reproducción, pues sí, producen alrededor, cada quiote produce alrededor de entre 70,000 y 100,000 semillas cada planta de buen tamaño y de buena salud. Pero de esas semillas, es decir, la viabilidad que ya tienen campo, es decir, de las que germinan naturalmente en el campo, no más de 5% llegan a ser nuevamente plantas adultas. Entonces, las especies mezcaleras, pues lo que han requerido es de una reproducción masiva y es en ese momento que no se, en Oaxaca hasta ese momento nadie reproducía por semilla magueyes, solo por reproducción vegetativa. Y eso disminuye la fortaleza genética de las especies y provoca precisamente que haya grandes epifitias, ¿no? Es decir, grandes infecciones de enfermedades o de plagas en el cultivo. Y bueno, y eso pues ya lo empezamos a promover y actualmente pues ya es un hecho casi contundente. La gran mayoría de los mezcaleros y sobre todo aquellos que están asociados ya producen su materia prima en sus propios lugares para sus propias localidades y para sus propios propósitos.
tiene sistemas de manejo ya ahora ya muy acabados. Cuando ya empezamos a ver los tallos, las piñas, esto que ustedes ven aquí es un tallo modificado, piña. Bueno, pues también tiene una multiplicidad de usos, pero principalmente es la materia prima esencial para la producción de mezcal. Pero también hay otras cosas, las hojas tienen varios usos. Bueno, aquí son imágenes de la industria de mezcal, es decir, no hay quien esté todavía aquí produciendo mezcal, pero bueno, se cosechan en el campo, o la que ustedes vieron que se estaba cultivada, se cosecha en el terreno de cultivo, se fragmenta porque en ocasiones son muy masivas, son muy grandes, se cuecen en hornos tipo barbacoa, excavados en el suelo, y ya una vez cocidas, la cocción es una hidrólisis térmica húmeda para que los carbohidratos, aquí las moléculas complejas de polifructosanas, la inulina, se pueda fragmentar y pueda ser utilizada sobre todo para producir el mosto, que es el que va a dar origen al fermento y luego al que se va a utilizar para destilarse y obtener el mezcal. Entonces, estos es lo primero que nosotros comenzamos a ver, que cómo es que avanzaba este asunto, pero las hojas particularmente, muchas de ellas quedan abandonadas en el terreno, ya sea en el campo, sí, en el monte o en el campo de cultivo en donde se cosechó la piña o el tallo, pero algunas de ellas tienen también una multiplicidad de usos dependiendo de sus tamaños y de sus características. Principalmente las hojas que se usan para la producción de mezcal, que son largas y tienen una forma más o menos angosta, como si fuera una espada. Esas son las que básicamente se emplean para extraer sus fibras, porque son las más largas y las más resistentes, y confeccionar una serie de utensilios que son precisamente generalmente de uso campesino y de uso doméstico. Les decía yo que las primeras redes con las que se envolvieron a los muertos en Guilan Kiss ya eran redes tejidas con hilos de Ixtle, procedentes de una de las especies que hemos aquí visto al menos en una imagen, pero la mayor parte en este momento la industria del Ixtle solamente sigue vigente en Oaxaca para el autoconsumo. Las fibras sintéticas vinieron a derrumbar y casi a enterrar a la industria del Ixtle natural. Y el Ixtle natural que se emplea sobre todo para hacer artesanía, sigue procediendo de la península de Yucatán, de la producción yucateca. Hay especies muy pequeñas que dan fibras cortas, pero que son muy duras, con las que se hacen escobetas y cepillos, también algunas escobas. Hay otras muy largas que son para hacer reatas y mecates, dependiendo de la longitud y la dureza. Y hay otras que por su color o por su consistencia, por su flexibilidad, se emplean para hacer ya artefactos de uso humano como morrales, aunque también lo que ustedes ven aquí en la imagen de la derecha abajo es un cacle, es un zapato, es un guarache hecho totalmente de Ixtle. Desde luego que en estos días ya es algo pues, muy extraño, ya casi no tenemos gente que los utilice, pero sí hubo un momento en la historia de nuestro estado que sí los campesinos utilizaron estos instrumentos. Y de ahí precisamente con todo este bagaje de información que surgió, bueno, lo pude utilizar en mi tesis de maestría, se llama Las fibras duras de agave, Ixtle, especies productoras y de utilización, y que efectivamente seguí desarrollando. Porque la naturaleza de las fibras de Oaxaca también son muy importantes. Ahí también con esta tesis reconocimos que la famosa pita, que también se produce en Oaxaca, no es un agave. La pita es una bromeliaceae, es una parienta de las piñas, crece en la chinantla normalmente. Sus fibras sí son muy semejantes al ixtle de los agaves y son más duras y más largas que los propios agaves. Y esa dureza y esa longitud también se traduce en flexibilidad, y es por eso que se utiliza para el famoso piteado de cinturones y de todas las cosas que adornan la charrería mexicana. En Oaxaca no tenemos muchos charros, pero en el centro y el norte del país
sí usan y consumen mucho de la fibra que se produce sobre todo en la Chinantla. Les digo, la pita, hasta cuando yo empecé a trabajar con los agaves, se considera que podría haber sido un agave porque realmente no mucha gente había visto la planta. Pero ya que empezamos a investigar, pues no es un agave, es una bromeliaceae. El género es Aegmea y es una parienta, es una prima de las piñas. Los tallos también se usan no solamente para la producción de mezcal. A mí me llamó mucho la atención cuando en el campo yo sabía del pulque, había tomado pulque, pero nunca había visto cómo se obtenía. Y un día en una de las incursiones que yo hice en la Mixteca, encontré precisamente en la imagen que ustedes ven en la izquierda, un agave con un hoyo en el que había precisamente aguamiel, además olía, o sea, olía muy rico, y ese artefacto que es con el que se cosecha, que el nombre en náhuatl es acocote, precisamente es como una pipeta volumétrica, pero prehispánica, ¿no? Se usa desde antaño, ¿sí? Desde que hay producción de pulque en nuestro país. En Oaxaca también se produce gran cantidad de pulque. Se usan también algunas de las especies que se usan en el altiplano mexicano, es decir, del eje neovolcánico para arriba, es decir, el maguey pulquero por excelencia mexicano, nacional, es agave salmiana, es le llaman, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, tienen algunos nombres, el maguey de Castilla. El maguey de Castilla es el nombre común que tiene el maguey pulquero por excelencia en nuestro país. También hay magueyes de Castilla en la Mixteca y en los Mijes, pero en Oaxaca lo que yo también he encontrado es que hay otras especies que producen pulque, y lo que sí no hemos logrado hacer es pues el estudio físico, químico y microbiológico de nuestros pulques oaxaqueños para saber si tienen las mismas cualidades probióticas que tienen los pulques de los que ya hay trabajos en el resto del país. Pero lo que sí les quiero decir es que en varias de las regiones de Oaxaca sí se sigue usando como el recurso líquido que un poco amortigua la escasez de agua para tomar, ¿no? O al menos que tiene mejor calidad para ingerirse que el agua que se utiliza. Y bueno, una imagen que también conservo mucho, que es esta del centro, de un maguey así, con las hojas cortadas, todavía vivo, sin que se cosechara el centro generalmente se elimina para sacar pulque, y es de esos magueyes pulqueros, y entonces la pregunta fue, ¿y entonces para qué se usa? Bueno, la imagen de la derecha es un horno de barbacoa. Las hojas de los agaves tienen gran cantidad de ceras, y esas ceras, con el calor que se producen durante el horneado, se licúan, se hacen líquidas y se impregna la carne y desde luego el líquido que esté ahí o la masa que esté ahí, se impregna de esas ceras, y ese es el sabor de la barbacoa. Es decir, la barbacoa debe su sabor a las ceras impregnadas en las hojas de los agaves. Tenemos al menos 4 especies que son muy consumidas en Oaxaca y en algunos otros lugares del país que vienen a Oaxaca a traerlas. Desde luego corresponden algunas de ellas a los pulqueros, pero también hay algunas especies mezcaleras como el tepestate, que también se usa en algunos lugares para hacer barbacoa. Pero no solamente se usan para la producción de barbacoa. Esa cutícula, esa estructura que cubre exteriormente a todas las hojas, es la que se usa para hacer los michotes que ven ustedes aquí en el extremo inferior izquierdo. Aunque en Oaxaca no se usan mucho los michotes, porque hacemos muchísimas otras cosas más. En el resto del país se sigue consumiendo, y es más, ya está ya unas leyes que prohíben o que regulan la producción de cutículas de maguey para michote, porque realmente si le quitas la cutícula es como quitarnos la piel, y entonces las plantas se mueren por infecciones que contraen. Pero también la herencia prehispánica de algunos hábitos que están entre algunos de nuestros pueblos originarios. Lo que ven ustedes en el extremo superior izquierdo es un temazcal rudimentario, pero que se hace con hojas de agave, y también tiene precisamente esa misma función que en la barbacoa. Los temazcales hechos con hojas de agave también tienen esa particularidad de poder
como se derriten y se licúan las ceras, también escurren y gotean en el momento que la persona está dentro del temazcal. Estos temazcales son medicinales, estos más rústicos, generalmente se hacen para cuando hay una persona enferma en la familia, y entonces el ánimo de curarlo con cualquier cosa los lleva a nuevamente practicar parte de su cultura que tienen de herencia prehispánica, y entonces también los agaves, junto con algunos esteroides que también se licúan y que producen jugos y también gotean durante su manejo en el temazcal, pues contribuyen precisamente al tratamiento de los enfermos que hay, generalmente enfermos, que es los que más usan este tipo de temazcal. Los otros temazcales ya son, digamos, para el uso cotidiano, pero estos en particular tienen un uso medicinal. Mayormente yo los he encontrado en la Mixteca y en alguna ocasión solamente en la Sierra Norte. En el resto de nuestras regiones no hay esa herencia del uso medicinal de los agaves. Eh, pues realmente toda la trayectoria que hemos tenido con todo este proceso ha sido muy, pero muy grande, pero también hemos logrado incidir. En 1984, que es cuando estuvo vigente en su mejor momento el plan de desarrollo de la agroindustria del agave, nos dimos cuenta que las calidades de los mezcales pues eran bastante diferentes, ¿no? Y no había forma de regular la calidad, pero sobre todo para la comercialización. Y entonces algunas iniciativas del gobierno mexicano de aquellos días, pues llevaron a que se normalizara y se generara la norma oficial mexicana para el mezcal. Y bueno, realmente nosotros participamos en su configuración, en su estructuración, aunque así, sinceramente, déjenme decirles, los políticos mexicanos toman lo que les interesa de lo que aportamos los académicos, y mucho de lo que nosotros aportamos realmente no ingresó a la norma oficial mexicana y solamente quedó como un refrito de la ya existente para ese momento norma oficial mexicana para el tequila. Entonces, la norma oficial mexicana es la NOM 070 de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Nació en 1994, pero ya en los 80s, a finales de los 80s, como institución, ya nosotros estuvimos participando. Lo que ustedes ven aquí son los estados que producen mezcal, pero también algunos de ellos también tienen la dualidad en ese mapa que ustedes están viendo ahí, de producir también tequila. Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato también producen tequila, y ellos juegan así en dos canchas porque pues las normas como son pues casi hermanas, porque la oaxaqueña es un refrito de la jalisciense, entonces por eso es que logran los comercializadores trabajar y jugar en esas dos. Actualmente no dejamos de trabajar también con los legisladores, y ya en dos legislaturas, la que está terminando y la que pasó, trabajamos como en la Cámara de Diputados para generar precisamente una ley que ahora ayude a fortalecer el suministro de materia prima silvestre para la producción de mezcales. Los mezcales de especies silvestres son los que cada día van adquiriendo mayor importancia, y entonces las especies silvestres están teniendo serios y graves problemas de reproducción y de existencia. Y bueno, podríamos seguir, y si quieren, les platico en otra ocasión de lo que realmente he encontrado en mezcal. Ya ese es, digamos, otro rubro, otro tema, pero también es muy diverso. Nada más quiero adelantarles, en este momento nuestro grupo de investigación está logrando ya reconocer del consorcio microbiano responsable de la fermentación del mezcal, que sepas de qué géneros de levaduras y de bacterias acéticas y lácticas existen, y qué compuestos producen de esa gran gama de compuestos que se mezclan y generan precisamente esa bebida tan maravillosa que reconocemos como mezcal. Pero les digo que si ustedes gustan, en otra ocasión podríamos platicar. Pues yo hasta aquí quisiera dejar, y estoy abierto a sus comentarios y a lo que ustedes consideren importante. Muchas gracias, doctor Felipe. Chicos, ¿alguna pregunta para el doctor?
Es que hasta que no prueben los mezcales creo que no van a preguntar nada, ¿verdad? Probablemente, pero bueno, Sí. creo que los aportes que menciona el doctor Felipe de lo que él ha hecho durante su trayectoria para el descubrimiento, cómo se han descrito los agaves en el estado de Oaxaca es muy importante. Nos ha dado un panorama general de todo el trabajo que ha realizado. Mencionó carbohidratos, la importancia de ellos, mencionó el uso de los diferentes agaves. Entonces, yo estoy segura que diferentes proyectos en los que participan algunos de los compañeros si no están aplicados, si no están involucrados directamente con el agave, pero sí tienen algún aspecto importante que ver, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, una pregunta de Sergio Ricardo. Sí, ¿Cuál? sí, sí, sí. A ver, Sí, ¿cuáles son los criterios para determinar? Pues principalmente los verdaderos mezcales son una mezcla muy compleja de, al menos de los que ya tenemos determinados y bueno, y que otros grupos de investigación han encontrado, al menos 400 moléculas orgánicas de compuestos. El alcohol, digamos que es lo más, pues sí, es lo que abunda más, ¿verdad? Pero no es el único elemento, la única molécula que ahí está. Entonces, reconocerlo es, pues, una cuestión también de hábitos y también de, pues, si hay gente que yo conozco gente que puede oler un mezcal y reconocer 4 o 5 aromas, ¿no? Integrados ahí. Pero también conozco otros que agarran un mezcal y encuentran 70, 80, así, con los ojos cerrados, ¿no? Y nada más agarrando la copa y, bueno, el caballito y así meneándole un poquito y 70, 80 compuestos podrían decir. O al menos, no los compuestos químicamente dichos, sino más bien a lo que se le parece, ¿no? Es decir, huele a vainilla, pero también huele a chocolate. Tiene un ligero aroma como de lodo podrido. Huele a queso manchego. Todos esos aromas están integrados precisamente en esa bebida. Reconocerla es una cuestión también de decir, si vas a un mercado y alguien te ofrece un mezcal y está así súper, pero súper eh, 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 astringente, es decir, que quema por la cantidad de alcohol, entonces lo más probable es que sea un aguardiente o esté adulterado con aguardiente. Los mezcales verdaderos, por la complejidad de compuestos que tiene, realmente no son tan alcohólicos, no son tan ásperos en el momento de consumirlos. Y lo que sí es invariable de Oaxaca, ahora sí quiero decirles, de Oaxaca, para quien me preguntó este asunto de los mezcales, ¿no? Este, de Oaxaca, lo que sí les tengo que decir es, somos como otro universo en la producción de mezcal. En Oaxaca, por la forma, incluso industrial en la que se genera y se elabora el mezcal, la huella digital que tienen los mezcales oaxaqueños es única. Debe oler a maguey cocido, debe oler a tierra, que es un compuesto, se llama geosmina, debe oler a caramelo, es decir, debe oler dulce. Entonces, esas digamos que son las huellas imborrables de los mezcales oaxaqueños. Si agarras un mezcal de San Luis, un mezcal de Durango, de Zacatecas, de algún otro lugar del país en que está en la dominación de origen, lo que vas a encontrar es que algunos de ellos ya no huelen a maguey cocido, algunos de ellos ya no huelen a tierra, y por una razón, además que es muy técnica, ¿no? Todos los oaxaqueños siguen produciendo, aún algunos industriales, algunos que lo hacen de manera industrial, siguen produciendo mezcal, cociendo el maguey en hornos de tierra, hornos excavados en el suelo. Están cubiertos de piedra, están cubiertos de concreto, están cubiertos de ladrillos, pero es inevitable que haya que el olor de la tierra se le pegue precisamente a la materia prima, ¿sí? Y ahora ya hay muchas preguntas, a ver, sí, dígame doctor. cuál quiere. Sí, doctora, si usted elige una, dígame cuál la conteste, si es En posible. secuencia, doctor, en secuencia, afortunadamente Ok. los chicos están interesados. Gracias. Sí, a ver, entonces déjame ver. ¿Qué riesgo tienen los agaves silvestres? Un riesgo gravísimo, dijimos. Ya nada más hay un dato así rápido, ¿eh? El grado de utilización de las especies silvestres ya rebasó la capacidad de reproducción normal o natural
que tienen estas mismas. Entonces, ahora sí, ya casi todas las especies de agave silvestres que se usan para mezcal están en un riesgo de extinción. También tengo que aclararles, pero eso no me gustaría que lo tomaran como un hecho, sino nada más como una situación que los biólogos manejamos, pero que no es importante que se reconozca como algo universal. Las extinciones pueden ser locales, es decir, se puede acabar aquí en mi tierra, en mi pueblo, pero si voy al municipio de Junto, ahí todavía hay, entonces no significa que esté extinto. Y lo único que significa es que esté extinto localmente. Sin embargo, si empezamos a sumar esas extinciones locales, entonces ahora sí ya conformamos grandes manchas y ya no son tan locales, ya son extinciones territoriales. Entonces, al menos la Sierra Sur y los valles centrales ya tienen riesgos de extinciones regionales de agaves silvestres. Sí, y mucho menos si es que no les ayudamos en la reproducción. Si solamente dejamos a las especies que siguen con su ritmo natural de reproducción, lo más probable es que perdamos esas especies, ¿sí? Las perdamos localmente. Es decir, afortunadamente hay algunas laderas en las que no se puede trepar el hombre a agarrar una especie para hacer la mezcal, y esas digamos que serían los reservorios naturales. Pero lo que sí es que varios de esos agaves ya no van a ser usados para hacer mezcal, ¿no? La siguiente dice, desde el punto de vista bioquímico, ¿cuáles serían las diferencias entre el mezcal y el tequila? Híjoles, ya les dije que, bueno, miren, principalmente su proceso, el procesamiento, lo que determina es que haya precisamente una gran diferencia desde ese punto de vista químico, no tan bioquímico, sino más bien químico, ¿no? En la composición química. Para empezar, los magueyes, bueno, para empezar las especies, ¿no? Tienen diferentes cantidades de azúcares y de otras moléculas que son las que participan en la producción del mezcal, pero ya en su procesamiento, si es que se cocen en el suelo, como se hacen en Oaxaca, la leña le transmite precisamente, podríamos decirle hasta así ya, si quieren de una manera así muy, muy fuerte, la leña quemándose contamina al maguey con su aroma, ¿sí? Podríamos decirlo. Aunque no es una contaminación, se le pega el aroma es decir, las moléculas que se generan durante la pirólisis, también se le pegan al maguey y entonces le dan esa parte de la huella digital. Y después, en su fermentación es en donde se logra que se produzca toda esa gran cantidad de compuestos. Y como es una fermentación en Oaxaca que no está controlada y es al aire libre, entonces la cantidad de microorganismos que participan es muy, pero muy grande. Y cada uno de ellos produce un compuesto que se suma al mezcal. Y por eso es que incluso en un palenque van a encontrar que ni siquiera el mismo productor, usando la misma materia prima, usando la misma maquinaria y equipo, usando su mismo feeling técnico, no va a tener jamás dos mezcales iguales, porque todos esos parámetros influyen en la composición final y eso da la gran diferencia. Y ahora el tequila, bueno, y cuando se fermenta el maguey para poderse hacer mezcal, se incluye fibra y todo el bagazo, es decir, se mete a la tina de fermentación o al recipiente de la fermentación, se meten los jugos, las mieles, las fibras y el bagazo. Se mete absolutamente todo lo que se obtuvo con el maguey cocido y se pone a fermentar únicamente adicionando agua. La temperatura del ambiente es la que lleva la marcha de la fermentación. Y el tequila, a diferencia del mezcal, no se cuece en el suelo, no es decir, no hay contaminación con leña. Y una vez que el maguey cocido ya se tiene, en lugar de machacarse y meterse a la tina de fermentación, lo que los tequileros hacen es que lo exprimen y lo único que ponen a fermentar es precisamente el jugo y no dejan que haya una fermentación espontánea, sino que más bien ellos tienen una fermentación controlada y entonces adicionan, así como el panadero, adicionan la levadura a la tina de fermentación y entonces se produce ya la fermentación, la transformación de los compuestos ahí y lo que mayormente produce es alcohol. Ahí sí, Saccharomyces, que es la levadura del pan, sí produce mucho alcohol, es una cepa campeona en la producción de alcohol, le gusta producir mucho etanol, y sí generan otros compuestos que sí le dan algún aroma y sabor,
pero no se parecen en absolutamente nada. Es decir, salvo la materia prima, porque los tequileros ahora usan magueyes oaxaqueños para hacer tequila, salvo la materia prima, realmente no tienen mucho en común. Originalmente los tequilas fueron mezcales iguales que los de Oaxaca. Sí hay 2 o 3 pueblos todavía en Jalisco. Incluso en la región de Mascota, Jalisco, está la raicilla, que es un mezcal, pero es digamos que es como el abuelo, el bisabuelo del tequila. Y se usan incluso agave tequilano y usan el tequilán azul para hacer sus mezcales y no tienen nada que ver con los tequilas, es decir, tienen toda la amalgama de sabores y de aromas que tienen los mezcales oaxaqueños. A ver, ¿qué dice? El consumo del pulque se ha desprestigiado. Ah, sí, pero eso más bien es nada más es una, pues así como tú dijiste aquí, ¿no? Así como dices, María Eugenia Sánchez, solamente es parte del desprestigio. La industria cervecera se encargó de promover esta cosa que es realmente una mentira. Si tú le adicionas microorganismos al aguamiel, no vas a generar pulque, vas a producir un fermento que efectivamente va a tener una condición de una bebida fermentada, pero jamás que se parezca al pulque. Lo que sí, la famosa muñeca, déjenme decirles, en algunos lugares no es esa de excremento humano, a lo que se refiere precisamente este conocimiento popular de la muñeca. La muñeca original es un trapo con el que se limpia el tinacal, es decir, la tina de fermentación se limpiaba con un trapo y ese trapo lo que llevaba era precisamente inóculo, o sea, llevaba todavía levaduras y, bueno, microorganismos, porque también es un consorcio microbiano muy, muy complejo, muy grande. Y entonces, por eso es que se adicionaba a la muñeca. Y como se amarraba, por eso decían es que el nombre hoy surgió, de que ya que se amarraba el trapo, se anudaban todos las aristas que tenía ese trapo, y pues sí le daban una forma así como de un muñeco, ¿no? Y por eso es que le adicionaban la muñeca. Ese fue el original, pero después se utilizó para poder desprestigiar a esa bebida tan importante. Es la bebida alimento. También cuando requieran de una charla sobre esto, también les puedo decir cómo se hace, para qué se hace, dónde se hace, ¿no? Y cómo se hace. A ver, dice José Antonio Mayoral, es muy importante esta clarificación que realiza. Bueno, aquí nada más. Buenas tardes, tengo algunas dudas, por ejemplo, cómo combatir la plaga de los toritos. Ok. Brenda Santiago. El combate de muchas de las plagas generalmente utiliza argumentos agronómicos de la Revolución Verde. Es decir, usa normalmente algunos agentes químicos y bueno, en muchos de los cultivos lo logra, pero generalmente no deja que las plantas generen sus propias defensas y bueno, eso es verdaderamente lamentable. En los agaves es todavía peor el asunto, porque si usas algún compuesto químico, los agaves incluso en algunas regiones del país en donde no hay precipitación líquida, sino nada más hay así como una nube, hay niebla, ese es todo el agua que puede llegar en algunos lugares. La niebla es precisamente agua en forma pues de spray, ¿no? Agua pulverizada. Entonces, los agaves tienen la facultad de poder tomar incluso agua en esas condiciones o simple y sencillamente del agua que está contenida en el aire, que aparentemente es muy seco, que es bien poquita, ¿no? Es 0.3%. Entonces, los agaves tienen unas capacidades metabólicas increíbles y todo lo que le pongas, todo lo absorbe. Es una planta CAM, es decir, es una planta que tiene un ritmo de fotosíntesis distinto del normal de las plantas. Generalmente durante la noche es donde realiza su mayor, bueno, no llevamos la noche. Durante la fase oscura es cuando realiza su mayor producción de los fotosintatos. Así que en el día, si le pones algo, en el día lo va a acumular hasta que llegue el momento de la fotosíntesis y entonces eso le da en la torre. Combatir al torito, lo único que se puede hacer y que se ha logrado, es decir, el éxito que se ha tenido es utilizando plantas resistentes. ¿Y cómo se logra encontrar una planta resistente? Bueno, en la década de los 80 nosotros encontramos plantaciones en donde así en un mes se acababa la plantación.
pero quedaba uno que otro por ahí, así, así que en medio del campo de los muertos, quedaba uno así medio moribundo, y ese es el que empezamos a utilizar precisamente para poder regresar la plantación a algunos lugares, porque naturalmente tenía resistencia a esto. Déjenme decirles también que las especies de agave tienen algunos comportamientos de quimiotaxis que son muy particulares, son muy interesantes. La quimiotaxis consiste en que la planta, en el momento en que se siente amenazada por alguna situación ambiental, empieza a producir algunas moléculas, y esas moléculas son las que identifican sobre todo bacterias, y estas lo que hacen es que debilitan a la salud de la planta, y una vez que la planta empieza a tener ya debilidad, lo que se promueve es también la producción de otros compuestos, que son las que identifican los insectos, no nada más los toritos, también los insectos escama y algunos otros que son los que atacan a los agaves. Entonces, este es un asunto de quimiotaxis. Entonces, solamente se logra teniendo plantas resistentes a esas condiciones. No hay otra. Yo a los campesinos, que es con los que más trabajo, les digo, miren, si ustedes quieren seguir la receta de la Revolución Verde para combatir a sus plagas, es tanto como que vayan al banco, agarran y cambian un billete de 500 por puras monedas de a peso, y luego regresan a sus magueyes y se las avientan, ¿no? Y ya eso no les va a pasar nada. Los agaves con que les avienten monedas, no le va a pasar nada. Y exactamente es lo mismo que va a suceder con todos los compuestos que ustedes le van a agregar. No les va a pasar absolutamente nada, excepto que los van a acumular, y algunos de ellos son tan complejos químicamente hablando, que son moléculas tan complejas químicamente hablando, que incluso logran pasar al destilado, porque efectivamente tienen estructuras químicas pero tan complejas que, pues cuando las destilamos, en realidad todavía las concentramos y las purificamos, y están en el destilado. Hay destilados que ya son tóxicos, por esta razón. Al menos en los tequileros, que es en donde se ha visto más la situación, ya ahora ya hay una manera de empezar a reconocerlos mediante cromatografía, es decir, las empresas más grandes obligadamente tienen que hacer análisis cromatográficos de pesticidas de sus destilados, porque como ellos sí aplican y aplican toneladas enormes de estos compuestos, pues para combatir la plaga, pero nunca se combate, ¿no? Espero que haya eh, respondido tu pregunta. Se ha intentado pensar en reducción del cultivo de tejidos, no hace falta. El cultivo de tejidos en agaves no hace falta para absolutamente nada, salvo para las especies que verdaderamente están en riesgo de extinción. En riesgo de extinción, entonces se habla de extinción eh, mundial. La única especie de agave que está en ese riesgo de extinción mundial es agave Victoria Regine, pero últimamente, como hay ya áreas de reservas naturales que ya se están promoviendo en todo el país, el lugar en donde se está promoviendo ya la repoblación de agave Victoria Regine es el Cerro de la Silla y todos esos cerros que circundan a la ciudad de Monterrey, que es ahí donde es la zona de origen de esa especie. Y entonces el cultivo de tejidos no sirve para absolutamente nada. Sí hay muchas empresas ahora oaxaqueñas, pero déjenme decirles que una cosa es que sean empresas oaxaqueñas y otra cosa es que tengan empresarios oaxaqueños, ¿eh? Bueno, entonces las oaxaqueñas de no oaxaqueños, sí tienen magueyes cultivados por cultivo de tejidos, pero sus mezcales son, nosotros los que trabajamos también con mezcales decimos que son planos, es decir, no tienen la diversidad de aromas que tienen los otros magueyes que tienen otra manera de reproducirse. Los tequileros incluso ya tienen algunos mecanismos moleculares para que bueno, ahí como se manejan grandes plantaciones, el gerente de campo de una empresa va a un lugar en donde le vendieron el maguey, toma una muestra vegetativa, es decir, toma un pedazo de la planta, se lo lleva precisamente al laboratorio y hay un identificador molecular, un ITS, que precisamente define y determina las especies que han sido cultivadas más bien que son descendientes son producidas por cultivos de tejidos, y entonces ya no compran la materia prima. Y bueno, ha causado una crisis terrible en la industria tequilera, pero por eso también dio origen a que ya ahora ya se produzcan
gran cantidad de mieles de agave. Sí, la mayor parte de las mieles de agave son producidas por plantas generadas por cultivo de tejidos. Los oaxaqueños no necesitamos cultivo de tejidos. Es decir, sí son cosas modernas y todo el mundo quisiera estar en lo moderno, pero en esta situación realmente no nos ayudan en absolutamente nada. A ver, dice, he escuchado algunas características curativas sobre el pulque. Sí, José Luis Cano, sí, el pulque realmente sí tiene. Bueno, sobre todo lo que aquí quiero decirte es que como lleva restos de toda la microbiota, es decir, los cadáveres, por literalmente te lo tengo que decir, ¿no? Como lleva los cadáveres de toda la microbiota que lo produjo, algunos de las moléculas que forman parte de esos cadáveres sí son precursores de algunos compuestos que ayudan precisamente pues, a manejar algunas enfermedades. Pero particularmente la gastritis y no solamente pulque, y no solamente el pulque así como tal, sino también en la Mixteca, luego les platico de otro que yo ya he encontrado que no es pulque, lo que utiliza son varios de los derivados de esteroidales que tienen incluidos. Y esos compuestos esteroidales lo que promueven es precisamente que se enriquezca la microflora intestinal y entonces hay alivio respecto a la gastritis. Pero también la otra cosa es que lo que yo he estado leyendo de algunos compuestos de pulque es que generan una barrera física, es decir, forman un recubrimiento con mucho de los carbohidratos que contiene y eso precisamente ayuda a aliviar un poco el malestar de la gastritis. No sé si realmente la gastritis se cure totalmente, sí, porque bueno, yo tengo gastritis y nunca me he curado totalmente aunque consuma pulque, ¿no? Pero sí ayuda un poco a esa condición. Y bueno, el Politécnico, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, incluso generó pues una especie como de fármaco, que era un concentrado precisamente de pulque ya liofilizado, y sí se usaba en esa situación. Realmente ya no le di seguimiento y pues en ciencias biológicas del Poli puedes investigar más si es que te interesa más este asunto. A ver, ¿habrá más especies que no se hayan caracterizado? Miriam López. Sí, en eso estamos, Miriam. El doctor Isaí, que es mi gran colaborador de la UNAM, él en 2018 y 2019, con el grupo de investigación que tenemos, describieron 4 especies más de Oaxaca y en este momento tenemos otras 3 en puerta. Es decir, la mata sigue dando. Pero también algo que tengo que decir es que no, seguramente no les mencioné, es los agaves realmente son plantas que se generaron en la última porción de la evolución de las plantas en el mundo. Es decir, tienen un reloj evolutivo realmente muy joven. Se habla más o menos de unos 13,000 millones de años, que para la geología eso es realmente muy poco. Y entonces lo que se entiende es que muchas de esas plantas todavía están en un proceso de especiación. ¿Y eso qué significa? Que bueno, que sí, siguen especiando, es decir, siguen evolucionando y todos los factores ambientales que los van rodeando les ayudan en esa secuencia de especiación y lo que se va generando es que encontremos cosas nuevas y nuevas y nuevas cada vez más, ¿no? Es mucho tiempo, es decir, nosotros ya llevamos 40 años en esto y todavía no acabamos con la taxonomía de este género de plantas en un solo estado, pues ahora imagínense en el país, ¿no? Es enorme la cantidad de gas. La cantidad de trabajo que luego nos ofrecen es enorme, pero pues no nos damos abasto, no podemos con tanto. Si yo particularmente soy ultranacionalista, si no es de Oaxaca, yo realmente ya no le hago caso a nada más, ¿eh? Yo soy súper ultranacionalista, solo agaves y solo de Oaxaca. A ver, dice María Eugenia Sánchez, al producir el escapo, termina también la muerte. Sí, eso ya dijimos que sí. Y bueno, los productores de mezcal dijimos que también eliminan el escapo para acumular el azúcar y pues eso altera la reproducción sexual de la especie. Pero yo también les dije que tienen muchas estrategias de reproducción y bueno, si se elimina el escapo realmente pues ni pasa mucho, ¿eh? Se sigue reproduciendo.
aunque la fortaleza genética, que también sí les dije, es así, se puede mermar, ¿no? Sí puede cambiar. Eh, al tipo de concentración de carbohidratos, ¿qué diferencia tendría el agave mezcalero en comparación al tequilero? Pues realmente incluso los mismos mezcaleros aquí regionalmente, es decir, la concentración de azúcares en los agaves, pero particularmente de la polifructosana mejor conocida que es la inulina, varía incluso regionalmente, porque obedece a, es decir, es una molécula que se genera como una estrategia de sobrevivencia. Entonces, si tenemos agave mezcalero nada más, fíjense, ¿eh? Si tenemos una plantación de agave mezcalero en la Mixteca y otro en la Sierra Sur, las condiciones ambientales son totalmente distintas y entonces sus concentraciones bueno, el tipo no, porque sigue siendo inulina básicamente, pero la concentración es totalmente distinta. Y muchas veces en los agaves el tamaño no tiene que ver nada con la concentración de los carbohidratos, ¿eh? Porque lo único que determina muchas veces el tamaño del tallo es más bien la cantidad de agua que acumula. Y podemos tener tobalás así con tallos que parecen un balón de fútbol y que tienen 40% de inulina, y podemos tener tallos o piñas de espadín que pesan 80 kilos y bueno, y que la concentración apenas alcanza el 20%. Es decir, son totalmente distintas las concentraciones dependiendo de las condiciones ambientales. Un tobalá generalmente nadie lo riega. Bueno, los espadines tampoco casi nadie los riega, pero lo que sí es que muchos de los espadines están fortalecidos porque normalmente están en sitios más, pues sobre todo que se usan más para la agricultura, y eso obedece a condiciones sobre todo de humedad. Entonces sí hay grandes diferencias. Con los tequileros me tardaría toda una vida para decirte, pero sí, la diferencia es muy, muy grande, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el agave tobalá y el potatorum? Dijimos que el potatorum es parte de los tobalás y en realidad hay 5 especies más, así que no hay ninguna diferencia, son parte de. A ver, dice, tengo una inquietud. A partir del olor, ¿hay alguna posibilidad de detectar alguna enfermedad del agave? Híjoles, pues solamente que seas bacteria o insecto. No, pero no, es decir, nosotros no tenemos esa capacidad tan desarrollada. Sí, algunos tienen olfatos muy desarrollados, algunos humanos tienen olfatos muy desarrollados, pero no han llegado al asunto de los aromas así tan felices. Puedes detectar en el campo lo que sí es, pero ya no está enfermo, ¿eh? Ya está muerto o moribundo. Lo que sí puedes detectar en el campo, a ver quién hizo esta pregunta. Adriana Carriedo, sí puedes detectar en el campo un aroma precisamente a maguey fermentado, pero una vez que la planta ya está moribunda o ya está muerta, porque entonces todos los azúcares que se transformaron, se hidrolizaron, ya se están fermentando. Entonces los insectos tienen esa facultad y también las bacterias. Sus aparatos enzimáticos lo que hacen es que degradan todo lo que van encontrando, y eso lo que va generando es precisamente un aroma. Entonces sí puedes detectarlo, pero no es que esté enfermo, ya está muerto, ya está moribundo. A ver, Marisol, Santiago, ¿por qué el beneficio ingreso no se ve reflejado en las comunidades? Bueno, aquí déjame decirte, Marisol, porque incluso tú cada vez que te tomas un caballito de mezcal, está subsidiada por el productor. El precio real de producción de los mezcales, nadie, absolutamente nadie lo pagamos. El productor, el campesino, porque el 90 y tantos por ciento, más del 90% de los productores de mezcal en Oaxaca son campesinos. El proceso de producción de mezcal, no, lo más, es decir, lo más rápido necesita de 7 u 8 años para producirse un mezcal. Bueno, ¿por qué 7 u 8 años? Porque desde que pone la planta en el piso para que empiece a crecer, hasta que la transforma ya cocida y fermentada en mezcal, lleva todo ese proceso. Y entonces los mezcaleros no llevan así un libro de ingresos y egresos, ¿eh? No saben exactamente cuánto han invertido y no tienen así mucha idea de realmente cuánto cuesta un verdadero mezcal. Y entonces eso lo que hace es que pues nunca pagas en lo que realmente se invirtió para poder producir esto. Y bueno, lo que sí te tengo que decir es que la comercialización, es decir, los grandes comercializadores de mezcal solamente son unos abusivos de los productores. Abusan de su necesidad, sobre todo económica, abusan de que no hay
redes de comunicación muy buenas. Sí, sí, algunos lugares que producen unos mezcales excelentes están lejísimos y las carreteras están horribles y ellos, los productores, no tienen vehículos que puedan transitar adecuadamente por esos sitios y por eso es que si llega un comprador, pues se lo venden. En estos días, yo lo que les pediría, si es que encuentran un mezcal que finalmente sí les agrade, yo les pediría de una manera así muy humana, no le regateen, realmente está subsidiado, es decir, realmente quien está pagando el mezcal que se están tomando es quien lo produjo, y realmente pues, es significativo lo que le pagamos, ¿no? A ver, José Luis, no sé. María Eugenia Sánchez, ¿se ha considerado la producción industrial de inulina? Sí, sí se ha considerado en Oaxaca, pero déjame darte una mala noticia, solamente es una moda. La inulina más barata y que se produce más rápido es la de la remolacha. Y bueno, hay otras especies europeas, hay muchas especies europeas. Tan solo de remolacha, en un año, fíjate muy bien, ¿eh? Una tonelada, no una tonelada, una hectárea de maguey te puede producir más o menos como pues unos 250 litros de mezcal después de 7 años, así, en condiciones campesinas, ¿sí? Y de inulina, pues produce, pues como no tenemos un mercado así muy abierto de inulina, pues para empezar, no hay quien la compre, no hay cómo se procese, etcétera, ¿no? Pero si sí lo hubiera, si fuéramos muy románticos y sí lo hubiera, lo que sí tendríamos es otro campesino más hábil que sepa que la remolacha produce más rápido. Puedes cosechar 2 veces al año la remolacha y puede producir entre 17 y 30 veces más que una hectárea de maguey. Y químicamente, sí hay algunas derivaciones ahí entre los polifructosanas de las inulinas de remolacha y de agave, sí las hay, las ramificaciones, que son precisamente algunos azúcares distintos de las fructosas, sí son distintas, pero finalmente la estructura básica es la misma. Entonces, pues no es realmente productivo, es decir, eso no es negocio. Y quien lo ha traído a Oaxaca solamente ha sido con fines políticos. Es decir, trata de engañar a quien lo produce y lo ha engañado, ¿no? Lo ha engañado. Porque ya una vez que lo tiene, no hay dónde lo venda. No hay quien lo compre. Es decir, y si llega un comercializador de inulina, lo que va a llegar es más bien a robarte, ¿no? Te va a decir, mire, tiene ahí su inulina y no sabe usted ni para qué sirve. Y como tampoco sabe cuánto cuesta, yo se lo voy a pagar como si fuera azúcar. Y se acabó, hasta ahí es el asunto. Y en el mercado internacional, la inulina vale entre 30 y 70 veces más que el azúcar, ¿no? Entonces, no hay aquí, si no tenemos una política económica adecuada para esta situación, estamos en pañales, no tenemos esa estructura. Vicente Vázquez, se mencionó que los agaves silvestres se encuentran en riesgo. ¿Cómo impactan la variabilidad genética? ¿Cómo impactan en la variabilidad genética? Desde luego, sí, Vicente, sí, efectivamente, las poblaciones pues cada vez son más pequeñas y no te me atrevo a decirte que aquí hay así como endogamia exactamente, ¿verdad? Pero sí hay, bueno, no hay endogamia en los agaves porque no hay autopolinización. Tienen barreras genéticas para evitar la autopolinización. Porque si no, imagínense, en el quiote las flores de hasta arriba produciendo polen le caerían a las de abajo y luego se polinizarían. Y hay barreras físicas, hay barreras bioquímicas, hay barreras genéticas para evitar la autopolinización y entonces no hay gran endogamia. Pero lo que sí es que hay alguna erosión genética cuando las poblaciones se van quedando aisladas. Es decir, si hay una región en donde se extinga un agave silvestre, va a quedar así como un parche y los murciélagos, que son los que se encargan de la polinización, esos son los polinizadores estrictos, ya no encuentran maguey, entonces van a otro. Y más bien lo que están provocando es que haya un entrecruzamiento, es decir, disminuye la variabilidad de una especie, pero generalmente lo que provoca es una hibridización genética. Porque algunos, bueno, el hombre que más trabajó con agaves en el mundo se llamaba Howard Scott Gentry de la Universidad de Arizona, en el estado gringo de Arizona, desde luego, en Phoenix. Howard Scott Gentry decía que los agaves no tenían pudor, ¿sí?
se metían con cualquiera en cualquier momento, ¿no? Y eso lo que lograba era que hubiera entrecruzamientos y hubiera precisamente híbridos naturales. Sí los hay, y esto que está produciéndose actualmente en que desaparezcan algunas poblaciones locales, es decir, que haya extinciones locales, es que si el murciélago iba por un tobalá y ya no lo encuentra y se encuentra un espadín, pues ni modo, lo liba y se sigue al otro, y así lo que genera es que haya una variabilidad entrecrecida, ¿no? Madrecuiches consideran una, sí, madrecuiches es una agave silvestre, sí, todos los cuiches. Hay unos cuantos que se cultivan, pero no en cultivo estricto. Cultivarlo estrictamente significa que si ya el hombre no le mete mano, ya no vive, y de esos todavía no hay gran cantidad de agaves, ¿sí? Hay muy poquitos todavía. ¿Qué dice? Les recordamos, este es para creo que ustedes, ¿no? La composición, sales minerales de la tierra en la que se cultiva, influye en la concentración de azúcares. Pues sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Sobre todo porque los minerales, pues son precisamente las coenzimas, ¿no? De las enzimas. Y entonces, como se trata de un asunto metabólico, pues sí, desde luego todos los congéneres del etanol se generan porque no se produjeron únicamente azúcares, se produjeron un chorro de moléculas, ¿no? Aldehídos, cetonas, y muchos derivados de, de, pues de la síntesis que están ahí aledaños con los carbohidratos, y desde luego que sí influyen en la concentración de los azúcares, ¿no? Dice su operación en la clasificación ANOMS. Bueno, una duda más. ¿Qué tipo de azúcar es el que se mide con el refractómetro? Realmente los refractómetros están estandarizados para una mezcla. Es decir, puedes agarrar la caña de azúcar y no nada más tiene fructosa, también tiene algunas otras, algunos otros, tiene manosa, tiene maltosa, dextrosa, y no me acuerdo cuántas osas más tiene, pero sí tiene un chorro, ¿no? También es un complejo. Y entonces los refractómetros están referenciados pues, para esa mezcla, aunque sí se calibran normalmente con fructosa para agave, ¿no? Pero déjame decirte que casi nadie usa refractómetro en Oaxaca. Es decir, yo conozco unos refractores campesinos bien sensibles, ¿eh? Conozco una señora en la Mixteca que nada más logra doblar una penca de maguey, sacarle un poco de jugo y luego así con sus dos deditos, estos dos que yo estoy moviendo aquí, el juguito lo agarra y dice, este tiene como un 40% de azúcar. Y agarras el refractómetro y chin, tu refractómetro estaba descalibrado. La señora tiene mejor calibre que el refractómetro que luego nosotros usamos. Pero sí, los grados Brix también nada más, pues es más bien de sólidos que están suspendidos en pues precisamente en algún líquido, ¿no? Entonces los grados Brix no solamente reflejan, es decir, si tomas los grados Brix del tepache, que es ya que se está fermentando el maguey, no nada más tiene azúcares ahí diluidos, hay también esteroides, es decir, hay sapogeninas, hay otros compuestos, hay vitaminas, hay otras cosas, ¿no? Y los mide Gadrovix. Entonces es una mezcla súper compleja. Pero el refractómetro los mide porque está acostumbrado a medir eso, ¿no? Algunos compuestos, pero particularmente fructosas. Y pues no sé si haya más, pero si no, pues cuando me vuelvan a invitar, ustedes nada más díganme, les puedo platicar de pulque, y ya no solamente sería una cuestión de Oaxaca, porque yo de esas cuestiones no nada más las trabajo para Oaxaca, o si no del otro fuerte que tengo, que son los mezcales, ¿no? Cuando gusten, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Creo que son todas las preguntas por el momento. Sí. Afortunadamente, pues es un tema de mucho interés por ser pues parte de nuestro estado, tradición, de nuestra cultura. Y bueno, es un gusto poderlo escuchar y que nos pueda compartir de su conocimiento. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Le haremos llegar una constancia de parte del doctor Eduardo Pérez Campos, de parte de nuestro director, el doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, su servidora, integrantes del núcleo académico del doctorado en biociencias. Muchísimas gracias y bueno, prontamente esperamos volver a contar con su participación. Muchas gracias. A la orden, sí, que estén bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, Muchas sí. gracias, chicos, por su presencia.
Gracias por su presencia. Nos vemos en 15 días con otro seminario con el doctor Luis Bernardo Flores Cotera, también colaborador del doctor Felipe Palma. Sí, Entonces, pues, así es. Sí, entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Muy buenas tardes. sí, hasta luego. Hasta luego, doctor.